Ya entonces estamos en el bloque de la palabra de Dios del programa Buscando la Verdad y usted puede allí entonces participar también con nosotros. Y vamos a continuar con el tema sabiduría e inteligencia espiritual. Lo venimos desarrollando en anteriores programas y queremos ahora volver un poquito y tener también algunos versículos desde el comienzo de la Biblia, porque este tema sin duda va a reflejar al final de nuestras vidas cómo hemos actuado y seguramente obtendremos allí la tan anhelada corona que el Señor puede reservar a los que le aman y a los que le obedecen. Pero vamos al libro de Génesis. Vamos a pedir a nuestra hermana que nos pueda leer un versículo allí en Génesis para luego ir retomando versículos también del Nuevo Testamento. Pues es necesario que lo podamos encontrar entonces en los planes del Señor. Capítulo 3 de Génesis, versículo 6. Vamos a dar entonces lectura y luego vamos a ir reiterando algunos versículos que nos van acompañando. Capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, allí nos encontramos entonces, allí en los comienzos, qué es lo que había sucedido. Y esto no es casualidad, pues el apóstol Pablo, recordando luego en las cartas apostólicas, hace mención de este hecho. O sea que no podemos tomar a la ligera si nosotros decimos que somos cristianos y que queremos andar en la voluntad de Dios. Entonces el versículo nos decía que Eva había visto que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Allí encontramos entonces el término sabiduría. Y esto es lo que hasta el día de hoy el ser humano hace para obtener conocimiento. Ahora podemos ver un poco más adelante cuáles fueron las consecuencias, porque allí ya vemos lo que sucedió a raíz de esa desobediencia. Dice el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y allí el resto de la historia que usted puede leer sobre el capítulo de la desobediencia. Pero vamos a ir meditando entonces, como le decía, a ver en qué lugar de la Biblia un apóstol hizo mención de este hecho. Y vamos entonces a buscar en el Nuevo Testamento, en una carta del apóstol Pablo, que se le dirige allí a su hijo espiritual, y entonces dice de esta manera. Capítulo 2 de la primera carta de Timoteo. Y dando instrucciones, el apóstol Pablo dice esto. Capítulo 2. Vamos
vamos a dar a nuestra hermana como mujer que ella pueda leer este pasaje bíblico, capítulo 2, versículo 11 al 15. Capítulo 2, versículo 11 al 15. Según el glorioso Evangelio de Dios, bendito. La mujer aprenda en silencio con toda su instrucción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Amén, gracias. Allí entonces el pasaje bíblico que nos recuerda el apóstol Pablo por qué debería existir este orden. Y quizás uno de los pasajes más polémicos que trae mayor controversia en la iglesia cristiana es este. Pero si usted se da cuenta en el contexto en que Pablo está hablando, no solamente que va a interpretar correctamente, sino que además va a obedecerlo. Y está hablando aquí Pablo de algo que luego lo desarrolla en las cartas a las iglesias y complementa esta enseñanza. Entonces dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y no está hablando de un silencio absoluto, pues las hermanas tienen que orar y tienen que cantar en diferentes situaciones. Pero lo que sí está hablando es de un orden, justamente por recordar el apóstol Pablo lo que había sucedido en Génesis. O sea, no hay casualidad, son motivos creacionales por los cuales la iglesia ha sido fundada y establecida. Entonces dice el apóstol Pablo, con la autoridad apostólica, por eso le digo que si usted tiene un ministerio llamado apostólico y no conoce o no quiere aceptar estas enseñanzas, está usted saliendo de la verdad y seguramente va a recibir las consecuencias. Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y allí el apóstol Pablo a partir del versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Eso es lo que habíamos leído desde Génesis. Y entonces es que Dios estableció un orden maravilloso, espiritual, glorioso, para que se cumpla esta enseñanza. Sin embargo, el versículo 15 demuestra allí el gran amor de Dios y habla de algo tan glorioso como es cuando la mujer trae los hijos a este mundo. Y está hablando de la salvación. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciese. Porque no por el solo hecho de tener varios hijos, usted tiene asegurada la salvación. Por eso el apóstol explica aquí, si permaneciera en fe, o sea, tiene que tener la fe en Jesús, tiene que tener amor, y la santificación debe estar de acuerdo al plan del Señor. Vemos entonces las maravillas de la sabiduría de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo recuerda acá este hecho sucedido allí en los comienzos? Porque sabía lo que podía suceder luego en su iglesia.
Entonces, si hay alguien que reconoció y le dio dignidad tanto al hombre como a la mujer, fue el Señor Jesús. Entonces, la iglesia no debe estar fundada sobre fundamentos ideológicos, sobre reconocimientos, sino a través de leyes humanas, sino que debe estar fundada en la verdad. Y la verdad, dijo Jesús, yo soy camino, verdad y vida. Vemos entonces el cuidado aquí del apóstol para que se ordene esto. Sin embargo, vemos muy a menudo que esto se ignora y se pasa por alto. Entonces ya no andamos en la voluntad de Dios. El maravilloso plan de Dios seguramente va a cumplirse en la medida en que yo también reconozca los mandamientos. Hablando de reconocer, vamos a ir un poquito al capítulo, a la primera carta de Corintios, donde el apóstol Pablo también habla acerca de este y otros temas. Tenemos solamente a un solo versículo porque luego queremos volver al tema que nos estaba ocupando. Capítulo 14, entonces, el versículo 37. Capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Bueno, no podemos dar lectura ahora porque se nos va demasiado el tiempo, pero usted puede leer lo que dice capítulo 14 de Corintios. Entonces, si usted se cree un profeta, un apóstol del Señor, un evangelista, un pastor o un maestro, debería entonces prestar atención a lo que dice el apóstol Pablo cuando dice si alguno se cree profeta o espiritual. O sea, con algún ministerio de los 5 que hay allí en Efesios 4:11, o una persona espiritual. Debe reconocer que lo que Pablo está diciendo aquí son mandamientos del Señor, no son ocurrencias. Y para usted, hermano, que está escuchando y que tiene a cargo un ministerio, no es ocurrencia del apóstol Pablo, son mandamientos del Señor. Y si usted no quiere obedecer, bueno, le da la salida. El versículo 38 dice, más el que ignora, ignora. Pero por supuesto, esa ignorancia le va a traer consecuencias que aparentemente... Escuchábamos el tema musical allí del viejo pastor, y muy interesante. Agradecíamos al operador que encontró ese tema musical, porque se hacía la diferencia allí entre los que aparentan ser ministerios prósperos, visto humanamente con multitudes o con muchos miembros, pero resulta que no hay vida espiritual. O sea, en realidad no hay obediencia a la palabra de Dios, y cuando no hay obediencia a la palabra de Dios no hay vida espiritual. Simplemente lo que hay, vamos a decir, capítulo 7 de Mateo. Vamos a buscar el capítulo 7 de Mateo, un evangelio. Entonces le decíamos que vamos a ir compartiendo algunos versículos así, en la medida que el Espíritu de Dios nos va iluminando y aprovechando bien el tiempo, porque los minutos en radio corren. Pero Mateo 7 le puede a usted dar una pauta de que lo que puede suceder en muchos casos, aun cuando no haya obediencia a la palabra. Y dice, capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor,
Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Gracias. Dice aquí entonces el libro de Mateo que no todo el que diga Señor, Señor, por el hecho de invocar el nombre del Señor, ya uno está exento de la obediencia a su palabra. Porque si seguimos mirando los versículos, nos daremos cuenta qué sucede, y dice de esta manera: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otro pasaje de la Escritura dice, si ustedes me aman, como me dicen, o si ustedes me llaman Señor, entonces obedézcanme, dice el Señor. Y aquí dice el versículo 22, explicando un poco esta situación, muchos me dirán en aquel día. O sea que prestemos mucha atención a esto, porque dice muchos. Tristemente, entonces, en aquel día, pareciera ser que a veces, y justamente antes de venir al programa, el enemigo me estaba atacando y queriendo desanimarme con algunas cuestiones. Entonces lo primero que hizo el Señor, dice, me trajo a mi hijo y me da un beso ahí para alentarme. Él no vino ahora, pero luego va a venir. Y entonces, cuando llego acá, el Señor me completa con este tema musical que el señor operador nos compartió, que muchas veces las apariencias engañan, son engañosas. Y mire lo que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, el Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos son tres dones del Espíritu. Profetizar no lo hace cualquiera, hay que tener fe. Echar fuera un demonio, también uno lo hace a través del poder de Dios y la autoridad del Espíritu de Dios. Y dice además, en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que también este es otro don espiritual que usted puede ver en algún lugar donde suceden estas cosas. Hay profecía, se echan fuera los demonios y además se hacen muchos milagros. Y la gente cuando ve milagros, por supuesto que se conmueve allí su duro corazón y comienza a acercarse a Dios y a arrepentirse y a buscar más de Dios. Ahora, la gente cae en diferentes lugares, como ellos van comenzando su vida espiritual y no saben lo que muchas veces luego sí lo aprenden. Porque mire la sentencia, y aquí estamos hablando, tengo justamente esta Biblia que los pasajes hablados por el Señor Jesús están escritos en rojo. El resto de la Biblia está escrita allí en letra negrita, pero cuando Jesús habla está en rojo. Y esto son palabras del mismo Señor Jesús. Así como Pablo le decía, si usted se cree espiritual o profeta, reconozca que lo que le estoy enseñando. Por eso le decía que el apóstol Pablo fue uno de los que más dificultades tuvo, porque tenía que hablar la doctrina. Y también compartimos en otros programas a otros apóstoles como Juan, como Pedro, Santiago. Pero acá dice,
Mire la sentencia. Dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que Dios vaya a desconocer a aquellos que profetizaban, a aquellos que echaban fuera demonios y a aquellos que hacían muchos milagros en el nombre de Jesús? ¿A usted qué le parece? ¿Por qué sería que el Señor actuaría de esa manera? Bueno, justamente porque cuando nosotros le decimos al Señor Jesús, y vamos brevemente a 1 de Juan, capítulo 1, primera carta universal, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo... El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Podemos continuar un poquito en el 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Amén. Entonces, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice, y la verdad no está en él. O sea, el Señor mismo nos dice que somos mentirosos y además Él no está en nosotros. Es mucho más grave de lo que aparenta ser. Entonces, debemos pedirle al Señor la sabiduría necesaria y la inteligencia espiritual. Por eso el tema que estamos tocando, por eso el tema que estamos desarrollando, sabiduría e inteligencia espiritual, porque Dios en su inmenso amor da sabiduría al ser humano. Es más, podemos ver en diferentes versículos, luego vamos a ir leyendo, cómo Dios le instruyó en el Antiguo Testamento y dio sabiduría e inteligencia allí a su pueblo antiguo, allá a su pueblo allí de Israel, para que ellos anduvieran en sus estatutos, dice la Biblia, anduvieran en sus mandamientos. Pero cuando ya nosotros llegamos como gentiles, o sea, como la otra parte que Dios iba a llamar, ya nosotros tenemos, dice claramente la Biblia, tenemos ya promesas mejores, promesas gloriosas de parte del Señor. Entonces debemos andar por ellas. Son muy gloriosos y llamativos los estatutos, los reglamentos que se ha dado en el Antiguo Testamento. Pero fíjense que hasta el día de hoy Israel sigue siendo rebelde a Dios. Israel como nación sigue rechazando al Mesías, sigue ignorando al que el Padre, al cual ellos dicen servirle, siguen endureciendo su corazón. Ahora, si usted dice que es un hijo o una hija de Dios y tampoco quiere guardar sus mandamientos, está actuando en rebeldía como Israel. Y fíjese que eso le va a traer muchas consecuencias. Una de las consecuencias que le va a traer a Israel es, por ejemplo, es que cuando surja el anticristo, que ya todas las naciones y estas crisis que están sucediendo ya a nivel mundial, nos indica que no estamos lejos de esos acontecimientos. También tenemos una serie referida al regreso del Señor Jesús, que queremos también compartir con la audiencia. Ahí en nuestro canal de YouTube tenemos algo así como 10 o 11 videos acerca de este tema. Y debemos entonces encontrarnos con el plan glorioso del Señor.
Porque si Israel va a padecer todo eso por rebeldía y por ignorar al que el Padre envió, fíjense cómo Satanás, cómo el diablo, cómo el infierno manipula. Imagínense que ellos van a adorar al mismo anticristo. O sea, como ellos rechazan a Jesús, por eso cuando tengamos mucho cuidado cuando alguien comienza a rechazar los mandamientos del Señor. Usted puede decir, yo hace 20, 30, 40 años, medio siglo que estoy en el Señor, pero resulta que los mandamientos del Señor aún siguen pendientes de obediencia. Porque siento por el Espíritu que hay mucha gente que conoció el verdadero evangelio, que le han predicado el verdadero evangelio, pero luego vino Satanás y le puso un ministerio ya leudado. Y la Biblia nos dice que un poquito de levadura, cuando se hace el pan, se pone poquito de levadura, dice que leuda toda la masa. O sea, esto es maravilloso porque el Señor empleó justamente esta comparación. Dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Tenemos que librarnos de todo eso para poder entrar en la voluntad perfecta del Señor. Y sobre todo ser humildes en que cuando Dios nos va revelando algo ya lo ponemos en práctica. Y vamos entonces también a otro versículo del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 35, versículo 31. Para ir avanzando y tomando también otros pasajes de las Escrituras, en este caso del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 35, que nos dice también algo acerca de la sabiduría. En ese tiempo, como le decía, Dios había instruido a su pueblo para que actuara en favor de su plan. Capítulo 35, versículo 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Allí está. Dios es el que da entonces la sabiduría para que uno pueda desarrollar diferentes actividades. Y tiene que ver con el amor de Dios. Ahora, luego ya, cuando entramos en las promesas del Nuevo Testamento, ya las promesas son espirituales y ya no debemos conformarnos con las promesas terrenales, pasajeras. Israel tiene promesas espirituales, pero las rechaza y no las cree. Entonces, muchas veces hay ministerios que hacen hincapié en la cuestión de las promesas terrenales en cuanto a lo material. Justamente aquí el video que escuchábamos reflejaba con mucha claridad este tema. Que había un ministerio que había prosperado, sin embargo la vida espiritual, o sea, la sabiduría y la inteligencia espiritual escaseaban. El Espíritu de Dios permitió eso para que el señor operador podía poner ese tema musical. Usted lo puede volver a escuchar después. Pero nos indica entonces ese tiempo. Señor operador, ¿cómo andamos? Gracias. 5 minutos nos resta entonces. Allí entonces podemos tomar también los 5 minutos que nos quedan como los 5 ministerios que el Señor Jesús nos dio. Efesios 4, versículo 11. Y con esos 5 ministerios el Señor quiere desarrollar su plan de salvación. Vamos entonces a pedir a nuestra hermana que Efesios capítulo 4, versículo 11 allí nos lea.
Y es maravilloso lo que el Señor Jesús nos ha dejado para poder en el plan del Señor desarrollar la salvación. Capítulo 4 entonces de Efesios, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Entonces, ese capítulo habla de la unidad del Espíritu. Y habla justamente de lo que Dios había planeado para su iglesia. Entonces, no confundamos la iglesia de Jesús con Israel. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 13, seguimos leyendo en Efesios 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a la unidad de la fe no es solamente una expresión de deseo, es el plan del Señor. Ahora algunos se preguntan, a veces en diferentes redes sociales, ¿por qué es que hay tantas interpretaciones variadas sobre la obra de Dios, sobre la iglesia de Jesucristo? Y es justamente porque no actúan en armonía los 5 ministerios. O sea, cada ministerio que se hace nombrar como apostólico o profético tiene una interpretación. Los que están allí a 3 o 4 cuadras tienen otra interpretación. Y allí entonces Satanás se ríe porque logra la división. Ahora aquí el Señor dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y mire el versículo 14 porque ya los minutos van avanzando y se nos va terminando el tiempo por el día de hoy. Vamos, creo, un minuto nos queda, no creo. Así, gracias. Pero mire el versículo 14 y terminamos con esto. Mire lo que es la consecuencia de lo que cuando nosotros no aceptamos el plan de Dios. Y dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, con este versículo nos despedimos por ahora, pero es tremendo. Cuando uno no interpreta correctamente, uno es un niño y dice que cualquier viento de doctrina lo puede arrastrar. Y además detrás de eso hay estrategia del infierno, empleando a hombres que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. O sea, esto que le estamos dando ahora no sucede de casualidad en las congregaciones. Hay un plan ideado del infierno que se plasma allí con un ministerio que no obedece la doctrina de Cristo y que no quiere aceptar los mandamientos del Señor. O sea que es mucho más grave de lo que usted se imagina. Pero ya allí oramos. Gracias, señor operador. Terminamos entonces y nos despedimos con esta sencilla oración. Usted puede repetir de esta manera. Amado y soberano Padre, reconozco que soy un pecador y acepto la sangre derramada de Jesús. Señor, levanto mis manos para perdón de todos mis pecados. Ayúdame, Señor, a partir de este momento, a partir de este tiempo, de entrar en la obediencia a tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, aquí también entonces mi esposa despidiéndose hasta nuestro próximo programa. Hasta el próximo programa y que el Señor nos acompañe siempre. Bueno, gracias, señor operador. Hasta nuestro próximo encuentro. El motivo de mi canción, sé que estás viviendo.